vamos a dar lugar al siguiente panel, que es regulación, inversión y políticas públicas, que será moderado por Ernesto Infante. Me estarán aquí acompañando, por favor. En primer lugar, este espacio pues es importantísimo, porque de alguna forma el hecho de que las instituciones no se queden fuera y puedan trabajar en este ámbito, se necesitan unas reglas de juego, se necesitan unos marcos regulatorios, se necesitan unos incentivos de inversión. Y en este sentido, esto es lo que va a hacer posible que el segmento Silver tenga pues todo lo que necesita y requiere para que esté formando parte. En este sentido, por favor, me acompañan Carlos Rodríguez, director general en FIRA. Gracias, buenos días. Ahí se puede poner Carlos, ahí en la esquina. Ahí. Ernesto, que va a moderar el panel. Y Mariuz Calvet. Muchísimas gracias. Carlos es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en finanzas también por el ITAM. Ha sido profesional del sector financiero por 31 años, los últimos 25 años desde FIRA. Actualmente es director general adjunto de Inteligencia Sectorial con una responsabilidad sobre las acciones de sostenibilidad, medio ambiente e inclusión financiera, trabajando también en la Oficina de Investigación Económica del sector, ha trabajado en el sector agro. Mariuz, licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales con maestría en América Latina, ha tenido una carrera enfocada en el impacto positivo que va desde la academia hasta la sociedad civil, también en consultoría, y desde hace ya una década está especializada en el sector financiero, dirigiendo estrategias de ESG y finanzas sustentables en Citibanamex, Grupo Financiero Banorte, HSBC, México y América Latina, y ahora como Chief Sustainability Officer del Banco Santander en México. Ha presidido el Comité de ESG de la Bolsa Mexicana de Valores y hoy es presidente de la Comisión de ESG de la Asociación de Bancos de México. Ha sido parte del grupo de fundadores de los Principios de Banca Responsable en las Naciones Unidas y co-chair global en la creación de TNFD relacionado con riesgos de naturaleza. Podría pasarme aquí horas hablando de la trayectoria de ambos, pero no les quiero quitar un espacio. Y os dejo en manos de nuestro colega Ernesto, economista y especialista senior en el sector financiero y sector privado, con más de 15 años de experiencia en políticas públicas, finanzas sostenibles, banca, desarrollo y desarrollo del sector privado en México, América Latina y Caribe y también en el Reino Unido. Su trayectoria combina experiencia técnica y estratégica en financiamiento sostenible, inclusivo, taxonomías sostenibles, vivienda, gestión de riesgos climáticos, desarrollo de mercados financieros, banca pública, desarrollo y diálogo de política con autoridades financieras, y actualmente se desempeña como Senior Financial and Private Sector Specialist en el Banco Mundial, donde lidera y coordina iniciativas de alto impacto para fortalecer la infraestructura de los mercados de finanzas inclusivas, con especial enfoque en México y en la región de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Pues muchas gracias, Yanire, muchas gracias, José Félix, Pedro, Sana, los anfitriones de nuestros hermanos de la Corporación Financiera Internacional. Es un placer siempre estar acompañando al IFC. Ya me presentó Yanire, no me detengo mucho. Es un placer compartir este panel con Mariuz, a quien conozco hace más de 10 años, a Carlos casi unos 5 años. Hemos trabajado mucho en proyectos ya desde varias trincheras, ¿no? Ya casi estamos en la Silver Economy. Y bueno, la idea de este panel tiene muchas verticales, hay mucho que decir, no hay mucho tiempo. Yo quería dar un preámbulo de lo que desde el Banco Mundial estamos visibilizando en esta agenda, que el título creo que es muy ad hoc, ¿no? Hablamos de cómo generar sistemas financieros inclusivos. Y yo creo que la intersección de inclusión financiera, sostenibilidad y género es una que hemos visibilizado muy ampliamente desde el Grupo Banco Mundial, y en cómo generar estos enaltecedores y detallar de manera más precisa con la realidad de cada país y domésticamente cómo podemos incentivar cambios estructurales de paradigma. Y eso implica modificar el sector real con un enabling environment, con modificaciones estructurales de reforma,
con regulaciones, no necesariamente estas típicas de riesgos de transición que afecten a un negocio, sino también cómo nos autorregulamos, cómo generamos estándares, certificaciones, aspectos de reputación que generen visibilidad al público. Y hemos visto ya iniciativas en México que tienen mucho que ver con ello. Existe un decálogo de la ABM, que es la Asociación de Bancos de México, con la Conducef, que protege al usuario y consumidor del sistema financiero, que nos invita a participar con 10 acciones relevantes desde la banca. Santander es uno de ellos, donde Marius trabaja y viene hoy representando al gremio. Sin duda, FIRA igualmente tiene una acción relevantísima por la parte de política pública y generación de políticas de inclusión financiera, un segmento importantísimo de la economía mexicana, que es el sector rural, y de sobre todo aquellos aspectos de intermediación financiera que no solamente FIRA financie, sino cómo educa en cascada a sus intermediarios financieros hasta en un tercer piso. No solamente con non-bank, sino con hasta parafinancieras, lo cual hace un reto mucho más complejo y ahí también involucra mucho crowding de la banca. Nos gustó mucho, al menos a mí, lo que vimos previamente en las sesiones, porque algo que no vemos muy seguido es esta discriminación, a veces no explícita, que es el edadismo, al que creo que todos vamos a llegar, ¿no? Y en el sistema financiero al menos es un tema que excluye indirectamente o a veces no voluntariamente por parte de un sistema financiero o de instituciones o la propia misma regulación no lo captura a tiempo y lo vemos en muchos aspectos de las verticales de género que generalmente pues, no son algo que pase a los 60 años, las mujeres sufren todo a lo largo de las décadas y de hecho en el tema climático igualmente lo vemos. Entonces el edadismo creo que es algo muy interesante que yo afortunadamente, gracias a estos esfuerzos que hemos realizado desde el Grupo Banco Mundial, he logrado entender mejor y nos deja ver que, como bien decía nuestro colega de Chile, ya el tema de fecundidad debajo del 2,1%, que sería el reemplazo poblacional, nos lleva a que el envejecimiento acelerado toma acción hacia cómo vamos a colocar recursos y movilizar capital para poder tener infraestructura lo suficientemente amplia, accesible y lo suficientemente adaptada a ese tipo de población. Si uno ve los sistemas de pensiones en México, que tienen casi el 24% del PIB, creo que existe una gigantesca oportunidad de cómo colocar recursos hacia esos segmentos. Y yo, como bien decía, estos tres pilares los vinculo, el sostenible, el de género y el del tema de la edad, como Silver, como una economía plateada. Voy a cerrar muy rápido con este preámbulo, mencionando algo muy interesante que quiero celebrar con mis colegas del Grupo Banco Mundial. Desde el Banco Mundial hemos apoyado al gobierno de México con poco menos de $5 billones en el último sexenio y lo que va de para impulsar reformas de política pública vinculadas a estos temas. Y estamos actualmente trabajando con proyectos de inversión vinculados a Banca Pública de Desarrollo, Plan México. Y hemos también desarrollado analíticos muy relevantes, como fue la creación de una taxonomía sostenible de México que incorporó por primera vez en el mundo un índice de género, que les invito a que la conozcan, donde cada empresa, banco, sector real que quiera utilizar la taxonomía se puede medir con respecto a las normas oficiales mexicanas, que son voluntarias como la NMX, vinculada a gobierno corporativo con equidad de género. Posteriormente hemos empujado y liderado junto con IFC y SIGAP el desarrollo de guías de inclusión financiera femenina publicadas en finales del 24, que tienen ya una implementación con comunidad de práctica con más de 20 instituciones financieras y un pilotaje que IFC va a liderar con organismos no solamente de la banca, sino también de fondos de pensión, que son relevantísimos, como bien decía. Entonces ya se están implementando, les invito igualmente a que las conozcan, están públicas. Y eso me llevaba a la reflexión de que tendremos que empujar igualmente guías de inclusión financiera Silver, que es una de las chambas que podríamos tener hacia adelante en verticales, como a veces platicamos también de población indígena o de segmentos desprotegidos que generalmente cortamos por sesgos normativos, como en el caso de género o como podría ser en el caso de la población indígena o en el caso de la Silver con el edadismo. Entonces quiero avanzar ya con esta primera ronda con una pregunta transversal para Carlos y para Marius. Pensando en las personas mayores, no solamente como un grupo vulnerable, porque creo que es un segmento que no necesariamente hay que verlo así, sino que es algo que existe como una actividad económica que la población tiene ahorros, tiene productos financieros, busca tener acceso a sistemas digitales, hay emprendedores, hay cuidadores, economía formal o no formal, además arriba de los 50 años. Y empezaría contigo, Carlos, desde la perspectiva de FIRA y del medio rural, ¿qué cambia cuando pensamos en personas mayores no solo como beneficiarias, sino como productores, sujetos de crédito, usuarios de seguros, transmisores de conocimiento y actores económicos activos en sus territorios? Gracias y buenos días y gracias al Banco Mundial y al Gobierno
al IFC y al gobierno español. Bueno, quizá mi sesgo, sin duda, Carlos, como lo digo, el tocayo Ernesto lo planteas, es que FIRA es quizá el único ente de gobierno que está actuando en el sector rural y agropecuario en estos momentos. Solamente para situar y darle contexto a mi respuesta, Ernesto, algunas estadísticas. 1 de 4 productores agropecuarios tiene más de 65 años. La edad promedio del productor agropecuario en México ronda 60 años. En la cartera de FIRA, que son cerca de 250,000 millones de pesos colocados en el sector, las personas mayores de 60 años representan el 28.3%. El tema que cambia es que el relevo generacional para todos los compatriotas que están trabajando en el sector agropecuario rural no está llegando a la misma velocidad. Entonces, justamente en el sector medioambiental hablamos de riesgos de transición, es decir, aquellos que van a afectar a las empresas por su transformación en resiliencia al cambio climático. Yo creo que también tenemos un riesgo de transición generacional en el campo, que por supuesto que vincula a las personas mayores con un tema no solo de protección, sino de transmisión del conocimiento agropecuario a las nuevas generaciones. Entonces, la pregunta es muy relevante porque lo que cambia es, estamos en una situación donde parte de la producción agropecuaria en nuestro país pudiera estar debilitada en los próximos años, no solo por lo que escuchamos en las noticias de temas de cambio climático, de incrementos de costos de producción como los fertilizantes, que quizás es lo más notorio en este momento, pero también con una pérdida de conocimiento que se podría ver acelerada en el próximo año. A lo mejor más adelante, Ernesto podría hablar de cuáles son los temas que están vinculando a una acción de desarrollo en ese sentido, pero lo que cambia es lo que es común en el sector rural y agropecuario es poblaciones dispersas, escasa infraestructura digital, quizá una falta más acuciosa de cultura financiera, pero se agrava con la vulnerabilidad del espacio en tiempo de edad y la falta de población de reemplazo. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Y me pongo a pensar en la seguridad alimentaria, si no encontramos esos relevos. Marius, pues tú vienes de la ABM. La ABM maneja pues, más de la mitad de los activos del sistema financiero, un segmento muy amplio. Para mover las agujas, los bancos son los mejores aliados. Creo que han hecho un esfuerzo gigantesco. Y desde tu perspectiva, Marius, me gustaría ver cómo desde la banca comercial del ABM ven este cambio de paradigma que estamos visibilizando cada vez más y que la demanda se vuelve un poco más exigente y las nuevas generaciones también exigirán para sus papás y sus abuelitos y vemos ya una movilización importante en este tipo de medidas. ¿Cómo ven el tema de diseño de productos, de canales, de atención, de prevención de este modelo de edadismo que excluye y sobre todo la experiencia del cliente en las perspectivas de los bancos? Bueno, pues lo pones muy bien, Ernesto, y muchas gracias. Buenos días a todos y un gusto estar contigo, Carlos, mi aliado en temas de agricultura sostenible, en varias cosas, y Ernesto, un gran amigo y muy querido colega en las batallas sostenibles del sector financiero. Pero contarles, bueno, los bancos tenemos dos, digamos, vertientes de cómo atender el tema de lo que llamamos Silver Economy, y comienzo por una también como empleadores, ¿no? En los comités de diversidad dentro de los bancos y hasta en el mismo comité de diversidad de la Asociación de Bancos de México, que entra dentro de los comités que se encuentran en la comisión de ASG que yo presido hace 3 años en la Asociación de Bancos, están los temas de diversidad. Por supuesto, los temas de género, tenemos temas con personas discapacitadas,
Hablamos también de algunos segmentos como de migrantes y existe también el segmento de adultos mayores. En este tema tenemos mucho trabajo que hacer. Vemos cómo el porcentaje de empleados que pasan de cierta edad es cada vez menor. Ya no tenemos adultos mayores en las nuevas contrataciones. ¿Por qué? ¿Y por qué no podrían ser extraordinarios colegas dentro de los bancos que a lo mejor seguramente tienen una gran trayectoria? Entonces, ese es un tema que atendemos como empleadores, ¿no? En Santander tenemos 30,000 empleados. Entonces, atender qué posibilidad habría para avanzar esta agenda. Pero en la parte de los servicios bancarios y los servicios financieros que nos ocupa a los bancos, creo que sí es muy importante, primero que nada, cambiar el enfoque. Pasar de hablar de segmento vulnerable a entender como de manera más completa y cambiar la conversación a hablar de usuarios activos de la banca, usuarios de servicios de pagos, de seguros, también de canales digitales, acreditados en la banca, ahorradores, son clientes, son oportunidades y la manera en distinguir cómo los atendemos y cómo hacemos el enfoque y terminar con la idea de segmento vulnerable que sí tiene sus particularidades y sus necesidades propias, pero visualizarlos también con el lado de la oportunidad con necesidades particulares. Ese cambio del diseño del ecosistema financiero tiene que llevar a varias modificaciones ya precisas. Entonces empezamos por el enfoque y dejar, digamos, de atender como segmento vulnerable a pasar a verlo como una persona que tiene muchas funciones y muchas otras actividades potenciales con la banca. Y la primera es, en los bancos muchas veces la primera métrica que tenemos en el tema de adultos mayores es el tema de acceso. Y no hablo de accesibilidad, como hablaba Nacho ahora, sino de acceso del número de apertura de cuentas. A veces esa es la única métrica que tenemos. ¿Cuántas cuentas les abrimos a un adulto mayor? Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer en este ecosistema plateado sería visualizar todo el uso significativo del usuario de la banca de este segmento. ¿Cuál es la pertinencia del producto para cada una de estas personas? Si tenemos la claridad del lenguaje para atenderlo, si tenemos atención diferenciada, mucho y muy importante el tema de seguridad y protección para ellos. Entonces, pasar y terminar y extender el que la única métrica sea cuántas cuentas abrimos y acceso, a pasar a cómo los atendemos. Otra forma que tenemos nosotros los bancos oportunidad para transformarnos y diseñar, digamos, cómo atender este segmento, es construir una propuesta de valor que deje de agruparlos únicamente por edad o por nivel de ingresos, sino por momento de vida. El momento de vida para unos empieza a los 54, 55 en la preparación para el retiro, pero para otros empieza después de los 60. Y si lo manejamos únicamente cronológicamente porque ya cumplió cierta edad, quizás su momento de vida empezó antes. Y las personas entre 50 y 59 están en un momento de vida diferente que los de 60 a 69. A lo mejor unos entre 50 y 59 están en una transición de carrera o transición laboral, están en un tema de protección patrimonial, preparándose para el retiro, y los demás arriba de 60 están en tema de, digamos, de dispersión de su pensión, en temas de atención de salud o liquidez, o también un tema muy importante, después de los 60 también pensar en temas de incrementar la prevención de fraude a este momento de vida. Entonces, si la banca hacemos más flexible y visualizamos a este segmento por etapas y por momento de vida y menos estructurado cronológicamente por edad o únicamente por nivel de ingresos, este segmento luego ha sido muy interesante para la banca patrimonial y los de wealth management, los que tienen muchos ingresos y están en esta edad y construyen una atención porque pues representan un negocio interesante, pero más allá de eso, entenderlo por momento de vida. Y esto es una de las muchas cosas que vía la tecnología y vía la flexibilidad los bancos podemos avanzar. Y el último es transitar de productos específicos para este segmento
a soluciones mucho más completas que integren también servicios que no necesariamente son financieros. Integrar la jornada, digamos, de viaje financiero de este segmento, de su ahorro con su seguro, con su crédito y con su inversión, digamos, en un paquete que todo esté, que esté acompañado de alguna manera también en distintas alianzas, ¿no? Que haya un tema importante de prevención de fraude, que haya, por supuesto, un tema de digitalización, pero que integremos esto no solamente en productos. A mí me preguntan, ¿pero por qué no tienen un producto Silver? No es un tema de producto, es una solución completa que requiere capacitación a empleados de la banca desde la atención hasta ajustar las herramientas digitales, hasta la educación en temas de educación financiera y uso del producto y muchos otros. Entonces, es no solo cambiar el enfoque y dejar el tema de segmento vulnerable, sino hacer todas estas tres propuestas que nos permitirían atender muchísimo mejor visualizando y cambiando el enfoque al segmento. Buenísimo, Maríos, muchísimas gracias. Creo que esa perspectiva nos abre mucho la visión de todo lo que hay que hacer. Estaba viendo cifras del Silver Economy. Hoy hay un negocio de 300,000 millones de dólares globales y se pueden duplicar o casi triplicar en 2050. México tiene más de 31 millones de personas ya en Silver Economy, 50 plus, y muchos ya estamos prontos a llegar ahí. Y sí implica justo ese ajuste, y lo decía yo hace un momento, en esta revisión de cómo medimos riesgos, ¿no? Donde no necesariamente esas curvas nos van a implicar el momento y trayectoria de una persona que tiene otra complejidad. Y ahí es ese modelo excluyente, no explícito. Voy a pasar contigo, Carlos. Ustedes trabajan en territorios donde poca gente llega. Ustedes se cruzan con muchísimas barreras, desde la distancia física, la informalidad, baja digitalización, menor acceso a colateral, garantías, menos historial financiero, brechas de género súper marcadas. Todo esto creo que igual abona en lo que yo he dicho, que es el Silver Economy está feminizado brutalmente. Entonces, desde esa experiencia tan rica, con tantas barreras que ustedes superan día a día y que están trabajando en innovar y en adaptarse, ¿cuáles dirías que hoy son las barreras más difíciles para incluir financieramente a personas mayores? Ya nos decías que la gran mayoría de los productores hay un riesgo de cambio generacional. ¿Cómo las han atacado para personas mayores y mujeres, justo en territorios rurales y agroalimentarios? Y aquí, por ejemplo, sobre todo, ¿qué instrumentos permiten pasar de ese diagnóstico a la escala, o sea, a implementarlo? Bueno, nada más para dar un poco también más de contexto. La banca de desarrollo que FIRA representa en el sector agropecuario es una banca de desarrollo que no opera en el primer piso. Opera a través del sistema financiero y respeta los precios del sistema financiero. Entonces, quizá eso es lo que le ha valido a FIRA 75 años de acción en el país. Lo que hace la banca de desarrollo como FIRA es transmitir estímulos al sistema financiero para abordar temas medioambientales o temas sociales. Resulta complejo porque es el encuentro del modelo del sistema financiero con el modelo agropecuario, con el modelo social. Pero lo que estamos viendo, y me encantó la participación de nuestros colegas de Brasil y Chile, nosotros también percibimos que buena parte de la acción en favor de la economía silver en el medio rural mexicano es a través del cooperativismo. Una fuerte alianza de FIRA con las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así llamadas en México, incentiva la acción comunitaria por ese segmento de la población, y ahí encontramos dos oportunidades muy relevantes. Una es, seguramente ustedes estarán familiarizados con el tema en este tema de cambio climático, las soluciones se llaman adaptaciones, y hay una en particular que se llama adaptación basada en comunidades. Las comunidades en el medio rural
reflejan la sabiduría de utilización o de aprovechamiento del medio ambiente sin lastimar. Esa es una oportunidad muy grande que hoy estamos desarrollando en FIRA, por ejemplo, con lo que en México en alguna vez se abandonó, que es la producción agropecuaria en milpa. Y en milpa significa sembrar maíz con frijol y calabaza, porque el maíz, el frijol y la calabaza fijan el nitrógeno que después aprovecha el maíz. Eso solamente lo saben los silverproductores. El día de ayer estaba en Tapachula, Chiapas, y decían algo muy interesante. Las mujeres inventaron la agricultura. Y las mujeres, también en el bosque, son las cuidadoras del bosque. Esa acción comunitaria se refleja más intensamente en los temas de cooperativismo. Hay muchos ejemplos en Ecuador, como nos platicaron hoy en Chile y en Brasil, que es la palanca de ayuda comunitaria en el agro mexicano. Entonces, cuando me preguntas, Ernesto, ¿cuáles son una de las barreras? Es la protección comunitaria en el campo. Y hablo desde la perspectiva del campo. ¿Qué tenemos que hacer? Y también se ha mencionado aquí con diversos nombres. En el medio ambiente, y a lo mejor estoy sesgado por los temas de medio ambiente, pero ahora es lo que ha permitido la masificación. En medio ambiente, muchos decían, esto ayuda al medio ambiente, hasta que salió la taxonomía medioambiental, y entonces sí teníamos certeza científica y técnica de lo que ayudaba al medio ambiente. Tú hace un instante mencionabas de la guía necesaria para saber qué es apoyo a Silver, también Marius lo comentaba, en una especie de decálogo de atención, pero necesitamos saber o construir la taxonomía de fortalecimiento de la economía Silver en México, para que con ese roadmap o con esa certeza de lo que ayuda, y a lo mejor no necesitamos en este caso ambientalistas, sino lo que necesitamos son sociólogos, ¿qué es lo que ayuda al sector Silver para que FIRA, en este caso desde Banca de Desarrollo, pueda canalizar estímulos, tanto de comportamiento de los intermediarios, como de productos que ayudan al Silver Economy? Entonces, ahí empezamos a canalizar estímulos. Y muy rápidamente, ¿cuáles son los típicos estímulos que canalizamos al sistema financiero? El más, quizá fácil, es fondeo blando, pero los más sofisticados son garantías de portafolio o incluso reducciones del costo financiero que nosotros no solemos aplicar a través del sistema financiero. Al sistema financiero, como decía, lo dejamos que haga el pricing, que transmite y genera sus rentabilidades a los distintos segmentos que queremos apoyar, pero sí transmitimos reducciones de costo financiero directamente a los clientes. Al cliente le subvencionamos parte de lo que le pagó el sistema financiero en un proceso que se mantiene sin disrupción, ¿no? Pero sí hay una reducción cuando se cumple con ciertas características. ¿Cuál es nuestro reto? Ya lo decías tú, Carlos, Ernesto, perdón, es que digo tocayo y pienso en Carlos y no en Ernesto. Es el tema de una guía, ¿no? De una guía que nos ayude a precisar. No, buenísimo, me encanta. Yo creo que FIRA, siendo tan especializados, tan de nicho, yo recuerdo en mi época en una banca pública de desarrollo muy bonita, que es Sociedad Hipotecaria Federal, y me tocó diseñar productos de microfinanciamiento de vivienda progresiva, y ya no preguntábamos historial económico con las cajas de ahorro, ya conocían a la señora de la esquina, que es la jefa familia, y que la señora hace producción agrícola a baja escala, garantías prendarias, y eso generaba innovación en el diseño de cuasi garantías y un modelo que permitía hasta abaratar tasas, pero justo cuesta trabajo, como bien decía Marius, cuando estandarizamos a nivel tan amplio portafolio y nuestras curvas de riesgo son generalizadas, pues nos impacta, ¿no? Lo mismo vemos con temas de hipotecas inversas. Entonces, muy buena, muchas gracias, Carlos. Voy a pasar con Marius. Marius tiene una perspectiva amplísima con gremio de ABM y obviamente pues Santander, que tiene un portafolio tan grande y con tantas verticales de negocio en todos los sectores económicos,
que hace que la posibilidad de análisis sea mucho más amplia, Marius. Pero yo te diría, o te preguntaría, desde el ABM, ¿no? Pensando en acciones de lo que podrían tener como buenas prácticas o líneas de acción, que podrían ser sectoriales, y que el sistema bancario podría escalar. Ya vimos esa visión de FIRA en un segmento muy específico y muy relevante. Ustedes con un paraguas un tanto más amplio en la ABM, ¿cómo se podría escalar relativamente rápido para mejorar inclusión, confianza y seguridad para otros mayores desde la banca? Y pienso, por ejemplo, aquí en temas de accesibilidad, de atención asistida, estándares, autorregulaciones, ¿no? Capacitación. ¿Qué están pensando desde la ABM en eso? Bueno, desde la ABM tenemos muy claro que la banca tenemos que evolucionar junto con los cambios demográficos, con lo que llamamos el envejecimiento de la población, y tenemos que poner en la mesa nuestra propia transformación de la forma en cómo hacemos banca a nivel general, ¿no? Hablábamos en mi pasada intervención del cambio de enfoque y de la distinta manera de cómo atender el segmento, no solamente en la atención física, sino cómo lo conceptualizamos o lo definimos. Hablabas tú también, Carlos, digamos, en la taxonomía de cómo definimos este segmento, pero hay ciertas acciones muy claras que se pueden hacer pronto, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde o antes de que haya todavía más quejas, digamos, en el tema de la atención por parte de los bancos. Y una es atender el gran tema de que los protocolos de ciberseguridad que tenemos y que aplican de manera muy importante para este segmento, muchas veces funcionan más como una barrera de acceso y de uso que como un habilitador de confianza. Y para volver a ganarnos la confianza y para realmente proteger en específico a este segmento, tenemos que desarrollar mecanismos de autenticación que sea segura, pero que también se adapten a sus capacidades, sus hábitos, etcétera. Este tema de la memoria y de recordar passwords, ¿no? La dependencia de recordar elementos. Mi papá falleció hace unos años después de haber tenido Alzheimer los últimos años. No les quiero contar la experiencia con bancos. Es que con fraudes, con olvidos, y ahí en ese tipo de enfermedades dicen que es la enfermedad del pariente y no del paciente. No saben cómo la pasó mi mamá con los bancos, ¿no? Y esto, pues bueno, pues todos lo sabemos, pero también, y atendiendo a algunos mensajes que se dieron en el panel y en la conferencia anterior, todos vamos para allá, ¿no? Este es un segmento que a todos nos toca. Alguien muy cercano a mí siempre dice, ¿no? Qué difícil está esto de hacerme viejo y qué feo está esto de hacerme viejo. Me dice, pero está peor la otra opción, ¿no? Digamos, no llegar. Entonces, ese es un tema, ¿no? No generar barreras en aras de protegerlos. Uno de los grandes temas de fraudes con adultos mayores está relacionado con sus tarjetas de débito, lo sabemos, la Conducef nos ha dicho que alrededor del 43% de los fraudes son a adultos mayores en tarjetas de débito. Entonces, tenemos los números. Otro segundo punto en donde los bancos, en algunas de las formas que vamos avanzando en las nuevas tecnologías, que es la digitalización, a veces también estamos generando una desconfianza y una brecha de acceso y de uso para estos usuarios. Cuando utilizamos cada vez más la tecnología para dar atención a este segmento, a veces termina siendo una causa de exclusión. Lo que tenemos que hacer es garantizar que también dentro de la atención digital y todas las herramientas digitales y tecnológicas que tenemos, haya protocolos de atención personal, atención humana y presencial que lo requieren. Yo me acuerdo, mi mamá iba 4 veces a la semana a la sucursal. Quizá falta una educación digital también para que pudiera haberse ayudado, pero que sí tengamos en las herramientas digitales también este tipo de lenguaje claro que elimine estas brechas de confianza que se han generado por la parte de lo digital. Y la otra también, y un poco Carlos lo mencionó, es el tema de una estandarización técnica en la oportunidad que tenemos con la taxonomía nacional sostenible, ¿no? Creo que México fue muy pionero y muy vanguardista en integrar este índice de equidad de género en la taxonomía,
y quizá pudiéramos aprovechar este documento, que es un marco vivo, para pensar en integrar distintas definiciones y criterios sobre la economía plateada dentro de la taxonomía. Y si hay una oportunidad de decirlo después, en la manera en que nosotros los bancos, en nuestras funciones de finanzas sostenibles, cómo etiquetamos estas transacciones que ya estamos etiquetando con clientes, créditos sociales, emitiendo bonos sociales. A lo mejor esta integración a la taxonomía mucho más técnica nos va a ayudar a evitar este social washing, pink washing, green washing y quizás hasta silver washing, ¿no? Buenísimo. Marius, tocaste hasta la parte de intersección entre silver, género, finanzas sostenibles. Yo me quedo con la parte de taxonomía. Hay que recordar que la taxonomía no es verde, tiene 6 objetivos. De hecho, uno de los pendientes es hacer inclusión financiera en esa taxonomía, como si fueran, yo siempre digo, las balitas del revólver, donde vamos modificando el objetivo de contribución sustancial y luego le vamos poniendo parámetros de no dañar significativamente otros objetivos. Ojalá tengamos igualmente las guías que mencionaba yo vinculadas a lo de género con la de Silver, que ya tenemos las publicadas de inclusión financiera femenina. Y yo también ya conocí a un colega que me va a dar información de los temas cognitivos de adultos mayores. Mi papá tiene hidrocefalia, por ejemplo. Se le va la onda a veces pagar tarjetas y yo tengo mis teléfonos en sus cuentas y tengo 40,000 llamadas de, oye, no pagó, ching. O la del departamento, oye, no pagó tu papá el mantenimiento. Ya manejo todo yo, porque sé que en el banco se le va a ir la onda, o el Skype, o el internet, o el celular. Entonces ya tomo, yo me voy a ir a buró de crédito, pero sí hay un reto, es gigante. Ya no tenemos mucho tiempo, igual con Vallesol, que es el tema de Senior Living, que mañana hay que verlo porque es infraestructura que hay que mejorar y ofertar. Ya no tenemos tiempo. Les quiero hacer una última pregunta, si pueden ser breves cada uno. Empiezo con Carlos, cerramos con Marius. Pensando en que esto es una coordinación entre muchos actores, que no es algo que va a resolver la BEM, el Banco Mundial, el IFC, FIRA, es un ecosistema, hay muchos cambios de paradigma, pero creo que vamos en muy buen camino. Si queremos que esta Silver Economy y las buenas prácticas no queden aisladas y sea un ecosistema más inclusivo y con mejor diseño y no edadista, ¿qué necesitan de los otros actores desde su trinchera? ¿Y qué piensan que podría aportar a su institución? Y en el caso de Marius, su gremio, ¿y qué podrían decir que pedirían y qué pondrían ustedes en esa mesa? En temas de cooperación internacional, nosotros estamos muy agradecidos con el Banco Mundial, con el IFC, con otros actores como la Agencia Francesa de Desarrollo, el BID, la CAF. Todos ellos nos han transmitido, Ernesto, como tú lo sabes, conocimiento de aplicación de las herramientas que se deben utilizar de vanguardia. Nuevamente regreso muy rápido a mi colega que comentó este game changer del ejecutivo del Silver Economy. Toda esa información la requerimos asesorada para instrumentar acciones de desarrollo en favor de este segmento. Creo que ese camino está muy bien pavimentado, muy bien conocido. Solamente cambiemos de tema hacia sanas prácticas de Silver y apliquemos los estímulos que el gobierno mexicano, en este caso en acción de FIRA, genera en el sector rural. Yo creo que ese es el camino indicado desde mi punto de vista. Gracias, Carlos. Marius. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, nosotros en el mundo de financiamiento sostenible, que significa movilizar el capital hacia las actividades que abonen y contribuyan al desarrollo sostenible, no solo verdes, como bien dices, por supuesto, con la visión holística de que sostenibilidad es una socioambiental, climático y muchos temas más. Nosotros siempre hablamos de que la manera de potenciar los volúmenes de lo que estamos movilizando, pues se hace con productos innovadores, hacer las cosas de manera diferente. Hemos hablado, encontramos ya distintos productos financieros como créditos sociales, existen unos Principles for Green Loans y for Social Loans y estandarizados, digamos, a nivel global, lo mismo con los temas de mercados y los bonos, etcétera. Pero a la hora de potenciarlo, hablamos de formas de financiar como el blended finance, como la posibilidad de nosotros integrar garantías para mitigar el riesgo de este tipo de financiamientos. La forma en la que trabajamos nosotros para
poder etiquetar operaciones en lo social. La forma en que medimos las actividades sociales y hasta las ciencias sociales a veces resulta, por supuesto, mucho menos cuantitativa que la forma en que mides reducción de emisiones de CO2 o consumos de energía. Entonces, en lo social y atendiendo este tema, necesitamos también expertos técnicos y ahí están organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, pongo en la mesa siempre el IFC en el tema de Silver Economy, pionero y siempre empujando y ayudando a las instituciones financieras en este tema. Es de quien tendremos que apoyarnos nosotros en los bancos, por supuesto, como gremio. Entonces, necesitamos expertise técnico, muchas más alianzas, la manera de integrar quizá a la banca de desarrollo multilateral para mitigar el riesgo de alguna manera, hablar del tema de la taxonomía nacional sostenible y hacer también una guía de inclusión financiera, extender el concepto de inclusión financiera. En Santander lo hablamos, inclusión financiera, educación financiera y salud financiera. Ya no es solo abrir cuentas y cuántas cuentas abrimos y quién accede a la banca, sino cómo utiliza bien estos productos para que tenga salud financiera cuando ya está bancarizado, no solamente hablar de los no bancarizados. Entonces, son una serie muy grande de actores y pues en la banca estamos muy abiertos y dispuestos a colaborar. Fabuloso, mil gracias Marius. Carlos, son grandiosos panelistas. Simplemente 2 segundos, Pedro, que se queden con la confianza que tiene el apoyo del Banco Mundial como grupo. Nuestro programa de género va a 2030, involucra verticales de género de Silver Economy, entre otras, que vinculan sector PYME, para vincular empresas PYME mujeres a cadenas de valor, entre otras. Así que muy amables por su tiempo, muchas gracias. Creo que nos pasamos un poquito, pero fue fabuloso. Mil gracias, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, Marius, Ernesto.